trayendo pues un cargamento de regalos, de canciones para el público maravilloso de Zona Bray, y que mejor para mí un honor pues de conocerte, ¿ya? Imagínate tanta gente que quiere conocerte, para mí va a ser un honor de compartir estas horas de la mañana y conversar contigo, hacer la cordial invitación para el día de hoy. Sí, hermano, y para todos nuestros hermanos que nos están viendo a través de este medio, su nombre completo. Wilfredo de la Peña Berrocal. Sí, hermano, y por favor nos puede contar cómo nace su amor, su aprecio a la música, a la canción. Como te comentaba, yo creo que el Diosito nos da un don, ¿no? Y un don como a ti, como a mí, como a todas las personas nos da. Y desde niño yo cantaba desde los 3 añitos y ya cantaba ya, pero durante de eso, ya profesionalmente, 28 años venimos cantando, y mi pueblo es departamento de Huancavelica, la provincia de Tayacaja, distrito de Lambras. De ese hermoso pueblo nacimos nosotros para cantarle con mucho amor y cariño al público generoso de todo el Perú. Y por qué no, hermano, un saludo para todos sus amigos, hermanos, allá en el distrito de Lambras. Un abrazo grande para la bonita gente de Lambras, cada uno de los pueblos. Yo creo que un distrito nuevo, pero un lugar luchador y triunfador también. Sí, hermano, y también nos puede contar cuál cree que ha sido su canción que le ha llevado al éxito, la mejor canción. Tenemos dos, pero uno es el Destino donde me llevas, el otro es Dos cervezas. Hay otro que Salí de mi pueblo. Son 3 canciones que gustan al público. 3 canciones. Y por favor, haz su invitación para que todos nuestros hermanos puedan venir a su concierto. La cordial invitación al público generoso de Pichari. Hoy estamos desde las 6 de la tarde en el local El Naranjal, donde quiero compartir con cada uno de ustedes nuestro Santiago, nuestra costumbre, nuestra tradición. ¿Sabes qué, Braxito? Hemos traído los vestuarios, las polleras para regalar al público, a la mejor santiaguera. Vamos a regalar su vestuario, su sombrero, todo. Y como siempre nosotros de regalón andamos. Sí, hermano. ¿Y qué ritmo toca usted? Santiago, el ritmo de Santiago es lo que es la tradición que tiene mi departamento de Huancavelica, y qué mejor pues la provincia de Tayacaja. Sí, ya que también estamos hablando de departamentos, distritos, ¿qué le parece mi querido distrito de Pichari? Hermosísimo, de veras, hermosísimo. Yo creo que hemos llegado con el fin de conocer también de cerca a usted, de igual manera también a este hermoso pueblo de Pichari. Yo creo que un lugar caluroso, un lugar muy bonito. Lo que hemos visto es bien higiénico, ¿no? Muy limpio. En cambio Lima no es así. En Lima no es así, pero acá bien limpiecito, ¿no? Bien ordenado el pueblo. Sí, por supuesto, hermano. ¿Cuánta diferencia? Y por favor, su mensaje para todos nosotros, los niños que somos el presente y el futuro del país, de que puedan seguir con su talento. Para mí la recomendación muy importante para cada uno de los niños de los diferentes departamentos del Perú querido, de la costa, sierra y selva, es pues difundir la cultura que tenemos. La educación es la cultura, y de repente pues nacen nuestras canciones. Dentro de eso escribimos y trabajamos, luchamos como campesinos, la gente luchadora. Lo más importante es eso, ¿no? Y esa es mi recomendación, que nunca olviden su cultura. Sí, hermano, muchas gracias, hermano, también por el mensaje, por sus consejos. Y para terminar, nos puede cantar una de sus cancioncitas que la ha llevado al éxito. Exacto, vamos a cantar esta canción con mucho cariño, Destino donde me llevas. Destino, destino, a donde me llevas, a tierras lejanas, al llorar mi suerte, a tierras extrañas, al llorar mi suerte. Ahí está, esa canción. Qué hermosa canción, y bueno, más adelante voy a seguir llorando. Exacto, exacto. Hoy día quedes cordialmente invitado, un ratito te das de paseíto con tu papá al local, y vamos a compartir con la gente, vamos a ver cómo lo cantan la gente pues esta canción, ¿no? Sí, hermano, muchas gracias también por la invitación y muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la entrevista, y también gracias a ustedes, nuestros hermanos. Les compartió su amigo Braxi.